nombre es Alejandra Villasmil, soy artista y editora de la publicación online Artichoke.cl, una revista de arte contemporáneo en Internet. Yo hoy voy a conversar con 3 personas a las que conozco. Bueno, Pablo te estoy conociendo recién ahora, pero con Cristiana había conversado en varias oportunidades, de hecho, y bueno, y con Rodrigo también hemos tenido la oportunidad de hablar. Vamos a hablar sobre las publicaciones independientes y también un poco sobre crítica de arte independiente, que es lo que ocupa, o sea, a lo que te dedicas tú, Cristian. Los voy a presentar brevemente. Cristian Vivero Fauné es crítico y curador independiente. Él escribe para medios como The Village Voice en Nueva York, tú vives en Nueva York, The New York Press, Art Review y The Paris Review Online. Cristian está por lanzar hoy acá en Chile. ¿Es el primer lanzamiento o es el...? Es el primer lanzamiento, mañana. Mañana acá en la feria, a las 5:30, está lanzándose su libro Greatest Hits, Arte en Nueva York 2001-2011, que es una compilación de críticas publicadas en estos medios que les mencioné para los que él escribe. Así que están desde ya invitados a pasar por... No sabemos todavía dónde va a ser, pero me imagino que será anunciado o lo pueden encontrar en el programa. Seguramente ahí está la ubicación de dónde va a ser el lanzamiento. Tenemos también a Pablo Brugnoli, es arquitecto, editor de la revista Spam Arc, que es una publicación que tiene una página online también, ¿verdad? Pero es impresa, sí, con una periodicidad más o menos... ¿Bianual? Bianual, perfecto. Que casualmente ayer también ustedes lanzaron el 7º número, ¿verdad?, de la revista. Bueno, después nos vas a contar un poco qué es lo que viene en ese 7º número para que se tienten a comprarla, ¿no?, en el stand. Rodrigo Salinas, algunos ya lo conocen por sus apariciones en televisión, pero él, mucha gente no sabe que él también es, en principio, dibujante, ilustrador, y es editor de Feroces Editores, o coeditor, ¿no? También está tu hermana Beatriz, que está aquí con nosotros. Sí, soy editor particular. Eso te iba a preguntar, ¿por qué editor particular? Porque Carlos Reyes es el editor general. Ya, particular es así como un poco... Yo veo las cositas, soy más detallista. Los detallitos. Los detallitos. No, Carlos Reyes en el fondo también es nuestro hombre, es como el hombre cómic en el fondo. Carlos Reyes, para dar un contexto, es como nuestro Justo Pastor Mellado de la historieta más o menos. Es como el hombre que más sabe, el que más ha escrito, el que se ha preocupado de entrevistar a todos los dibujantes, que está metido en casi... No se mueve una hoja del cómic chileno sin que Carlos Reyes lo sepa. Entonces para nosotros era súper importante tener a alguien de peso en esta editorial de cómic. Ya, vamos a aprovechar que estás contando esta anécdota para que nos hables un poco de Feroces Editores, para los que no conocen la editorial, cómo surgió, cuántas publicaciones han editado hasta ahora. Ayer también tuvieron un lanzamiento, un libro de Nicolás Grum que se llama No, que es parte de una trilogía, que va a ser No, Sí, Tal Vez. Y sí, ahí trajiste tus libros, ¿por qué no los ponemos a circular mientras conversamos en el público? ¿Cómo pasárselo a la gente? Sí, no, son de confianza. Pues son todos de confianza. Por favor, no nos roben. Parto con eso. ¿Tú trajiste algo? ¿Sí? Y Darge aquí también, ando con que no es mío, pero también pueden verlo. Ahí está. Para que la gente conozca las publicaciones. Pues. Bueno, de hecho parte con esto primero. ¿Ya? Este es La Nueva Gráfica Chilena, Obras Completas, que es un libro editado por Feroces Editores a modo de catálogo del trabajo de la Nueva Gráfica Chilena, y esto es lo chistoso, que en el fondo somos los mismos. De la Nueva Gráfica Chilena está, que en el fondo es por decirlo así, como un movimiento artístico que lo fundamos el año 2000. Sí teníamos una parte editorial, que era la parte que a mí más me llamaba la atención, pero era más una editorial de riesgo nomás. O sea, editar cosas sin ninguna... básicamente perder el dinero, pero de una manera honrada. En el fondo, sacar publicaciones y perdíamos esa plata y daba lo mismo, pero en algún momento sí sentíamos que había que hacer una editorial, por decirlo, seria, en el sentido de que fueran libros, que estuvieran en librería, que pudieran comprarse, y ahí entra en el fondo también la lógica de Beatriz Salinas, que es mi hermana, tengo que decirlo, que es muy inteligente. Entonces ella logró en el fondo que nosotros transformáramos esta cosa más artística, que es la Nueva Gráfica Chilena, en algo más organizado, que es Feroces Editores.
Y en esa lógica también entra Carlos, que necesitábamos como alguien, bueno, todos somos amigos y familiares también, no es que hicimos una convocatoria por el diario. ¿Cachai? En el fondo, todos me imagino que parten de conversaciones. La primera vez que hicimos algo en Feroz Editores fue Super Cifuente Derby. Y esa es una conversación que teníamos con Rodrigo Dueñas, que es el director de arte, y con Carlos Reyes, que en el fondo era como, ¿por qué no existen libros de Herbie en Chile como sí lo existen, no sé, los de Quino en Argentina? Sentíamos como que había una necesidad de completar nuestra propia colección de historietas. Es una editorial que parte desde los nerds que somos también. Como en el fondo, ¿cómo podemos Como tener... de sus propias necesidades. Claro. También, ¿no? En el fondo, ¿por qué no existe el libro Super Cifuente de Herbie? Entonces, hagámoslo. Fuimos a hablar con Herbie. Herbie dijo, ya, feliz, hagámoslo, lo hicimos. Y gracias a ese libro ganamos el fondo, nos ganamos una cosa, es el maletín literario. Y eso nos permitió recién tener una plata para poder decir, hagamos una editorial de cómic. Pero todo lo primero partió como una cosa independiente, así de verdad. Así que fue como, hagamos un libro de Herbie, hicimos el lanzamiento, me acuerdo ahí afuera el Mavi, porque la trabaja en el Mavi, y pudimos lanzar ese libro y tenerlo en nuestra biblioteca. Y quedamos felices. Y hasta ahí debería haber durado Feroz Editores. Pero como nos ganamos una plata, dijimos, no, podemos ahora tener una editorial de verdad. O sea, una editorial de números azules, donde podemos sacar, nos calculamos 2 a 3 libros como de esa calidad durante el año. Y en esa lógica editamos Hay Tierra de Herbie, Crónicas de Maliki, yo edité uno de Ratoncito, editamos, ¿cómo se llama? De Obras Completas de la Nueva Gráfica Chilena, y ahora vamos a editar nuevamente uno de Cristiano. Y yo creo que ahí termina la primera etapa de nosotros, como de poder hacer libros... Esos que faltaban, ¿o no? Los que nos faltaban a nosotros. ¿Cachai? Por eso también está el de la Chiva, pero se me fue. Que también era como, para nosotros, como completar una discografía que no teníamos. Eso fue. ¿Cachai? Y tratando de, en el fondo, que esto saliera del nicho dibujante, porque nosotros también hacemos libros para que los compren los mismos dibujantes. Y los dibujantes son gente también que no tiene mucha plata. Entonces, son libros baratos, pero caros. Están mega subvencionados en el fondo. ¿Cachai? Sí, te quería preguntar un poco de eso, de cómo se posicionan este tipo de libros acá en Chile. O sea, cómo, si bien tú dices que vienen como a llenar una especie de vacío, también, y además me estás diciendo que tienes números azules, lo cual te felicito. No, porque en el fondo teníamos la plata antes. Claro. Nos llegó una plata así de sopetón y dijimos, bueno, nos carreteamos esta plata o hacemos algo por este país. Y decidimos hacer una editorial, no, sí, verdad, porque la podríamos haber tomado también, teníamos todo, fue un premio en el fondo, sí. Pero dijimos, sigamos haciendo revistas. Es complicado el mercado del libro acá en Chile, o sea, y tú manejas también, o sea, editas pues, ¿no? Editas en papel, entonces quería ver si de repente podíamos empezar a conversar un poco de cuáles son estos desafíos, ¿no? De publicar, cómo se financian estas publicaciones. Yo sé que son distintos tipos de publicaciones. Tú dijiste que tenías 2 ediciones por año. ¿Tú has contado con financiamiento también externo? Spam, Igual cuéntanos también. Spamart, parte lo mismo, conversando con amigos. Un amigo que fue el socio fundador del proyecto del 2006, que es Manuel Peralta, la publicación que hacía falta de arquitectura, pero vinculada con arte. Porque encontrábamos que esta cosa de los gremios nos gustaba, los arquitectos se conversan solo con los arquitectos, los artistas solo con los artistas, a nosotros nos gustaban los dos mundos. ¿Cómo podemos integrar como el esto? Cruce, ¿no? Entre ¿Cómo poder un arte y cruce? arquitectura. Encontramos que los arquitectos habían abandonado ciertos discursos en sus publicaciones, los académicos, los más enfocados en la propia revisión histórica de la disciplina y no tanto en el contacto con otras disciplinas. Y creamos esta revista, Spam Arc. Spam era porque era lo no deseado de la arquitectura. Como el auto que pasa escuchando reggaetón por Providencia, que nadie quiere escucharlo y pasa a todo volumen, como ese mensaje, es el mensaje no deseado. Entonces por eso era el spam de la arquitectura, de la RQ. ¿Y tú sientes que hay como una especie, cómo la miran, por ejemplo, el ámbito académico de arquitectura? Como poco... Es una, bueno, divertida. yo creo que es la única revista independiente de arquitectura que hay, que no es institucional, que no está con fondos, digamos, no es académica, no es de ninguna universidad, no está defendiendo ninguna política institucional. Eso nos da una... Tú eres profesor, ¿verdad? Eso nos da una libertad de contenido enorme, de redes, de vínculos, nos interesa tu trabajo, te invitamos a publicar. Siempre hemos tenido muy buena recepción, todas las colaboraciones son gratuitas. Invitamos a colaborar, encontramos que
Aunque ahora hay todo un tema con la industrialización del arte, que está todo muy bien, pero valoramos el trabajo gratis también nosotros de los artistas y el de decir, mira, colaboro contigo, hagamos este proyecto de manera colectiva, somos parte del proyecto, y no que yo soy el editor y yo voy a beneficiarme solamente de tu trabajo, sino que al haber gratuidad se establecen otros vínculos, otras relaciones con los colaboradores. Y bueno, una experiencia como la que manejo yo también con la página, eso con nos colaboraciones. nos interesa mucho, porque ese otro vínculo, esa otra conversación, que ya no es la transacción, nos interesa mucho crear ese espacio de discusión. Y por eso nos definimos como una revista independiente, sin fines de lucro. Nos definimos sin fines de lucro, que queremos pagar el proyecto, pero no queremos, nadie quiere ganar plata con esto, sino queremos generar un ámbito de discusión sobre esto, sobre la ciudad, desde la arquitectura y desde el arte y desde otras disciplinas también. La revista, ¿cómo se financia? Tú me preguntabas inicialmente. Es como la gran pregunta, ¿cómo se imprime? ¿Cómo pago? Siempre que hemos querido, hemos logrado sacar la revista. La revista dejó de salir un tiempo, pero no por un tema de gestión, sino por un tema que se disolvió el equipo. Todo equipo, y aquí todos los que estamos trabajando en estos proyectos microeditoriales, está muy mezclado lo profesional, lo afectivo, lo personal, y se disuelve el equipo. Y la revista dejó de salir por un tema personal y no un tema de gestión. O sea, la gestión se logra, siempre se va a lograr. ¿Y cómo la financiamos? De distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Nos han apoyado institutos culturales de países. ¿Dónde se distribuye la revista? ¿Dónde se puede conseguir? Estamos como dije, la revista dejó de salir y ahora retoma con este estamos número retomando que con el está número lanzando. 7, dejamos de salir un buen tiempo y ahora retomamos. Pero siempre somos muy amigos de Parrita y Metales Pesados nos distribuye y también hacemos distribución por internet, nos mandan un correo y a medio de transferencia bancaria se las mandamos. Preferimos esos sistemas y lugares que la revista va a ser bien recibida y no masificar. Ayer se discutió aquí mucho sobre la circulación de las publicaciones, sobre que era circular, dijeron por ahí alguien, que esos eran los objetivos de una publicación. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que una publicación construye, y nosotros también como una revista, una editorial independiente, construyen otro tipo de vínculos. Hay una construcción de una comunidad, como dijo aquí Rodrigo, o sea, hay un tema de que también hay una comunidad y nosotros hacemos los libros que queremos ver impresos. Publicar tiene que ver con construir comunidad, sobre todo cuando es una micro editorial. Tiene que ver con generar también cartografías de trabajos, de intereses. O sea, cuando yo publico voy generando un mapa, voy generando cartografía, me interesa tu trabajo y también voy generando una plataforma, un archivo, voy acumulando trabajo. Y yo creo que hoy en día publicar en papel no tiene que ver con difundir, no tiene que ver con traducir el inglés, no tiene que ver con que la mayoría de la gente lo reciba, porque para eso están las plataformas de internet que lo hacen súper bien. Y las publicaciones... tenemos la primera polémica de la... Sí. No, quizás la segunda, porque la verdad de las cosas es que todo lo que ustedes dicen me parece perfecto y además me encanta la idea de que, tomando un poco la anécdota de Allen Ginsberg, que todo esto empieza con grupos de amigos, ¿no es cierto? Y efectivamente se arman redes, se arman espacios nuevos y ustedes son los espacios más flexibles, por definición, ¿no? Y abren espacios, conversaciones. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es lo sostenible de esto, ¿no? Y para eso también hay que hablar no solo de gestión, sino que de financiación en alguna forma u otra. Porque lo interesante, o lo más interesante aún, es que ustedes tienen 5 o 10 años más, ¿entendí? De alguna forma u otra. Igual no les interesa estar en 5 o 10 años más, igual vuestro plan es otro, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, hablando en el sentido macro de la cuestión, ¿no? De lo que esto aporta, digamos, a una cultura general, la idea, por lo menos desde mi punto de vista, que ustedes tengan 5 o 10 años más es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que en alguna forma u otra vale la pena hablar de lo sostenible que son estos proyectos de acá. Si lo son o no lo son, y si lo van a hacer, ¿de qué forma? ¿De qué forma entrar a este tipo de sostenibilidad, ¿no? Sin la plata pública o con una especie de financiación pública que no cubre, todo el mundo sabe que no cubre, y con una falta de plata privada que ahí sí que en realidad no solo no cubre, sino que yo creo que de forma real deja de lado una responsabilidad súper importante en este país. Yo vengo de un entorno en el cual se hace casi todo por lo privado.
Y además vengo de, literalmente, yo escribo para un periódico que fue fundado por Norman Mailer, lo que venía diciendo antes, como el periódico independiente, ¿no? El Village Voice, que luego fue tomado por Rupert Murdoch, de la gran, ¿cómo se llama?, de los grandes conglomerados, quien luego lo vendió y hizo mucho dinero con aquello, y ahora, bueno, los dueños son los dueños de tabloides en todo el país. Con lo que quiero decir que hay una inserción, no la idónea, por supuesto, ¿no? Pero hay una mayor inserción dentro de lo que es la macrocultura, ¿no? Bueno. Ahora que tocas ese bombita. tema, Cristian, hablar un poco como de esta gran palabra que... pero de la independencia versus las platas. No, o más bien una independencia sostenida con plata. Es decir, Sí, po. Claro. No todo sí que puede ser. O sea, no seguir digo siendo versus en ese independiente para sentido, siempre. digo, claro, como Sí. cómo mantener una independencia no financiera, sino una independencia editorial o desde el punto de vista de lo que tú quieres realmente comunicar o de los contenidos que tú quieres difundir, con esta necesidad de conseguir el financiamiento para hacerlo, ¿no? De no tener que casarte con ciertas personas, ¿no? A nivel financiero. No sé si ustedes han enfrentado algún tipo de... Yo quiero... voy a partir hablando del el pequeño mercado en que se mueve también lo que nosotros hacemos, que es la historieta, y dar otro ejemplo también que es paralelo para nosotros, que viene a ser Galería Plop. Galería Plop, que también lleva como 2 o 3 años, en el fondo nace con la idea de crear coleccionismo de ilustración e historieta en Chile, lo que ya es como vendría siendo como la escala más chiquitita de Chaco. O sea, Sí, Chaco es lo más micro- grande que tenemos en teoría, y ahí Plop sería así la batallita más chiquitita. Y para nosotros era súper importante también aliarnos con ellos, y nosotros siempre trabajamos con ellos también porque nuestros libros de historieta chilena tenían que estar en Plop también. Y no sé, pues, y los lanzamientos tenían que ser así, no sé, cuando yo lanzaba una publicación, los originales de esa publicación tenían que estar ahí también para generar algún tipo de coleccionismo, pero estamos recién partiendo, yo siento, o sea, por lo menos en esta área. Chaco ya está acá, ya 4 años, intuyo que no sé, que el coleccionismo también es una cosa bien difícil convencer a la gente que compre arte, ¿cachai? Nosotros estamos en una escala más chica que es convenciéndolos todavía que tienen que conocer a artistas y comprar sus libros, ¿cachai? Ahora lo que hicimos con Nicolás Grum para nosotros es importante, en el fondo, las posibilidades de comprar una obra de Nicolás Grum, quizás para alguna gente dice, no, es muy caro, pero sí puedo comprar un libro de Nicolás Grum de autor, que son 100 ejemplares firmados, y quizás tengo acceso a eso. Esa es la manera que nosotros hemos tratado de como impulsar el mercado, de alguna manera, para que también exista ese sueño utópico que todos los artistas viven de su trabajo, cosa que yo lo veo súper lejano todavía en Chile. Como que toda la gente, claro, vive de su trabajo, también es profesor, y también es taxista, ¿cachai? O sea, tienen como 3 pegas para lograr hacer su obra, ¿cachai? También hay como hay una dificultad como de país, me imagino. Chile es hostil con su artista. Y por eso también es entretenido que la gente, a pesar de que no venda ni uno, a pesar de que nadie les compre, sigan haciendo arte, ¿cachai? Yo encuentro que eso es notable, ¿cachai? Porque hacer el arte, me imagino, en otros países es mucho más fácil también, porque tienen como todo o sea, de partida viven de lo que hacen, lo que es notable, ¿cachai? Acá la gente, por lo menos la gente que hace historieta en Chile, los que hacen revistas independientes, son gente que está perdiendo dinero, o sea, es gente que está haciéndolo por gusto, como un masoquismo extraño, ¿cachai? Pero digamos que el campo de la ilustración y el cómic a nivel editorial es mucho más rentable, por decirlo de algún modo, que los libros de arte. O sea, ¿tú podrías llegar a afirmar eso o no? Aún no. No, se Pero es vende, popular, o sea, es como, digamos se vende, que es pero no alcanza todavía. Es súper... tengo las cifras, ¿me las van a pasar? No, yo recuerdo así, yo me considero un tipo dentro de todo que me ha ido bien, ¿cachai? Pero yo recuerdo las liquidaciones de Planeta Mercurio Aguilar, ya que está acá la gente, de Canal 76. Me llegaban, eran 1.500 pesos de derechos de autor. Y yo le decía, ¿y eso cómo lo boleteo? ¿Cómo lo hago? ¿Cachai? ¿Por qué no me lo pasan mejor? ¿Cachai? Pero eso eran 1.500 pesos. Entonces también cuando yo ya tuve mi propia editorial y pude, no sé, decir, ya, voy a editar todo por Feroz Editores y recibo una plata, son 200.000 pesos, no sé, ¿cachai? No es una gran cifra, ¿cachai?
Cristian, cuéntanos un poco de tu trabajo como crítico que trabaja en el Village Voice, ahora que lo mencionaste. ¿Se te ha dificultado un poco? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Hace cuánto fue lo del cambio que mencionaste? El que fue cambio de la el cambio de adquisición. dueños. Bueno, inclusive hubo un cambio hace como una semana atrás que yo salí de ¿cómo se llama? Un programa de radio con Roberta Smith, quien escribe para el Village Voice, perdón, para el New York Para el New Times. York Times. Para el New York Times. Y salgo y tengo un mensaje de texto de otro periódico con el cual vengo hablando hace tiempo, preguntándome que si estoy bien. Y acaban de echar a mi editor en jefe. Entonces, está presionado por todas partes, no solo el voice, sino que la palabra impresa, ¿no? Volviendo un poco al tema que tocaste tú. Y la verdad las cosas es que la palabra impresa en este momento es todo informacionalmente. Yo creo que no es un espacio que ha ocupado una forma importante, con notables excepciones, te apunto a ti, ¿no? Y otras Hardnet por algún momento, qué sé yo, por lo menos en nuestro campo, que no ha sido suplido por el Internet. El Internet es un agregador, no es en general no es un inventor de contenido real. A eso me refería yo, que Ya. las plataformas de difusión y de circulación en Internet lo hacen mejor que el papel. Pero, sí, ya, bueno, ok, entonces sí que estamos de acuerdo, tienes razón, pero por eso mismo... Y las nuevas plataformas editoriales de cierta manera trabajan de manera mixta, digamos, papel, Pero Internet. pero siguen siendo agregadoras, no productoras de De contenido. contenido. Ya, perfecto. Bueno, entonces, y la palabra impresa inclusive en lugares como el Village o el New York Times mismo, que está en una situación de quiebra. El New York Times está en una situación de quiebra. Es decir, ¿va a sobrevivir? Claro que va a sobrevivir porque es una especie de publicación de un nivel de importancia que cualquier multimillonario ruso o magnate de donde sea la quiere tener como una especie de, ¿no? de propiedad de prestigio, ¿no? Pero desafortunadamente los que antes eran medios con los cuales se podía autofinanciar, eso ya se han ido derruyendo, ¿no? Ahora, tú has tenido... Y la crítica de arte, eso te es decir... justamente eso te quería preguntar. Supuestamente se lee cada vez menos, pero se hace cada vez peor. Entonces, a Cuéntame. veces uno piensa que, por Sí. lo menos yo en lo personal, haciéndolo mejor, pues hay más gente que se entera y hay más gente que se interesa. Quería preguntarte eso. ¿Existe crítica de arte? Tú que escribes para un medio como el Village Voice, donde tienes Sí. mucha libertad. O sea, yo he notado que tus críticas son críticas. O Sí. sea, son muchas veces hasta bastante, ¿no? Trato de o sea, pegar combos para arriba, no para abajo en todo caso. Así que- No, te comento porque existe en Estados Unidos una especie de, no sé si tú lo has notado, me imagino que sí. Yo viví en Nueva York también, como tú sabes, Sí. por 10 años y escribí también para varios medios a nivel informativo, porque yo soy periodista. Existe una cosa que yo la llamaría como crítica por omisión, que es esta crítica que evade el conflicto, ¿no? O sea, como los medios, sobre todo los medios de información general, no tanto los especializados, Sí. solo publican información o Descripción. crítica, claro, de cosas que les gusta, o sea, cosas que ellos podrían criticar de manera positiva o constructiva. Descripción, poco juicio. Descripción y evitan realizar como la crítica, o sea, que puede tender a generar cierto conflicto, y un conflicto que tiene que ver con los avisos que ¿no? que estos potenciales, no sé, galeristas, artistas podrían publicar o colocar en estas Pero a publicaciones. veces es por conflictos como el que tú explicas, es decir, un conflicto de interés, por decirlo así, ¿no? Es decir, que hay publicidades en el Voice o que hay publicidad en el Art Forum. En las revistas de arte yo creo que sí hay conflictos reales, ¿me entiendes? Y hay una cierta resistencia a publicar algo netamente negativo. Hay un control, pareciera haber un mayor control editorial en ese sentido. Pero creo que en los otros medios, incluyendo el Times, es una especie de inercia. Es una especie de inercia que a mí me parece inclusive más alarmante que el conflicto de interés que se puede, que sé que es más transparente, ¿no? Y que, mira, yo tengo ciertos problemas reales con unos 30 años, digamos, de lectura y de pseudo-intelectualismo que empezó más o menos ahí en los 70 y que es muy afrancesado. Y para mí, a mi entender, gran parte de la culpa
reside en ese tipo de relativismo, porque básicamente nos tragamos 30 años de relativizar a nivel intelectual. Entonces, no se le puede llegar a exigir a una generación que sea crítica, ¿no? Es decir, o se le puede exigir, pero sabiendo más o menos lo que te va a producir aquello, ¿no? Ahora, yo yo escribo para una publicación que es una publicación de lectura general. Escribo el Village Voice tiene un tiraje de 350.000, ¿me entendís?, cada semana. Y además una plataforma online que mucha gente la ve y en cierto sentido todavía sigue siendo, aunque cada vez más mentira, una especie de visión de lo independiente, tanto en crítica de cine, en crítica de arte, en lo que haya, ¿no? En política. Pero yo me veo con una obligación de informar, ¿no?, entretener y hacer juicio. Y quizás lo menos importante en cierto sentido es el juicio, pero hay que intentar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo lo encuentro fundamental, digamos, como acción crítica, ¿no? Porque si no, ¿qué cresta está haciendo uno ahí, no? No sé si te respondí la pregunta. Sí me la contestaste. Quería de repente retomar un poco con Pablo, porque la publicación Spam ¿tiene texto? ¿O sí tienen algo de texto? Yo he visto las dos últimas, la número 4, número 5 me parece, con... Demasiado. La revista de arquitectura predomina en la imagen. Pero, me refiero, nosotros, es una revista más visual que... No somos una revista de arquitectura y queremos también un poco ocupar, como dijimos, un espacio que no existía en esa época, el 2006. Dejó de salir el 2009, volvimos a salir el 2012 y nadie ocupó ese espacio. Es un espacio de reflexión, de discusión sobre la ciudad, desde estas disciplinas que encontramos que son más parecidas de lo que los mismos gremios encuentran. La palabra gremio ya es horrible, yo la encuentro horrible. Yo soy arquitecto de formación. Sí. Sí. No, pero es que lo he dicho varias veces, te caen mal los arquitectos, ¿cierto? Es que encuentro que hay un discurso muy vacío en la arquitectura actual en Chile. Esta, en el fondo, es una revista contra los arquitectos, hecha por arquitectos. No es contra, es ocupar un espacio que no existe, usar un espacio que no está siendo usado de discusión, de reflexión. Es una revista que está hecha a partir de ensayos de 2.000 palabras, que una lectura es un artefacto, una revista es un artefacto, son ensayos de 2.000 palabras, que una lectura de un trayecto corto, 15 minutos, 20 minutos, y cada ensayo es distinto, no es temática. En ese sentido usamos la palabra revista en toda su propiedad o magazine. Es una acumulación, y de lectura bastante... es una acumulación de información que cada autor es libre de proponer el tema que quiera a partir del manifiesto que se le manda, que está escrito en la primera página de la revista, hablar sobre ciudad desde varias disciplinas y puntos de vista, construir otra imagen de la ciudad, digamos, apoyar en eso. Y hay otra parte que es portafolio, que son trabajos de artistas en el espacio urbano, pero la revista, el porcentaje, digamos, 80% de la revista o 70% de la revista son ensayos reflexivos. Sí, ahora que hablas eso de la ciudad, o sea, son como estos espacios, estos intersticios, ¿no? Que no es como, pueden ser intervenciones urbanas, o sea, por ejemplo, me llamó la atención de estas vallas que están como vistas desde atrás. Sí, ese es un trabajo de Andrés Durán, que él hace tiempo viene trabajando con los letreros monumentales, con la publicidad y lo que pasa en ellos, la vida que hay ahí, la cotidianidad que se establece dentro de estos letreros publicitarios gigantes que estamos rodeados en Santiago, que están en torno a la autopista, que están invadiendo la ciudad, los parques. Entonces él trabaja esa relación entre el letrero monumental y el espacio cotidiano. Nos interesa mucho lo del espacio cotidiano. Si tú ves muchos de los trabajos que estamos, tanto en los ensayos como en los portafolios, tienen que ver con eso. Trabajo en el espacio público, el espacio íntimo, el espacio cotidiano, el intersticio, como tú muy bien dices. O sea, en una presentación del número 3 hace varios años, yo lo centré en el tema del intersticio. Nos interesa mucho, más que cada artículo, nos interesan las distancias que se establecen entre los propios artículos, porque ahí se van generando unas tensiones y vasos comunicantes que valoramos. Y en ese sentido, una revista que establece un ámbito de discusión, una comunidad, si eso es lo que queremos. Una revista construye comunidad. Y eso es lo principal que nos interesa.
Y esa comunidad no es solo local, porque ya con los medios, todos sabemos que hay un tipo aquí hay una persona de Mozambique, que publica, nos interesa, es parte del trabajo de Barcelona, de México, de Argentina. Somos muy amigos de mucha gente de Argentina, digamos, de Uruguay. Y se establece una comunidad que es muy pequeña, efectivamente es muy pequeña, es muy específica, pero es una comunidad en torno a estos temas que nos interesan. Y la revista pretende construir un archivo de esos intereses. Ustedes van a participar en esta muestra o feria o exhibición, se llama Archicines en Chile, que eso Sí. lo vi en la web de Spam, que son publicaciones independientes, ¿no? Sobre arquitectura. Ese es un proyecto que lo agarró un inglés que vino el 2008, me parece, no me acuerdo, el Aya Rest. No sé, yo no lo conocí, una revista mía, y de pasar la revista mía y la incluyó dentro nos invitó a ser parte de una selección de revistas independientes de arquitectura, y que esa exposición ha estado circulando por el mundo, partió en Londres, ha estado en Roma, en Milán, no sé, en París, en Tokio, en Osaka, en Helsinki. Y cuando hablan de independientes, ¿cuál es el...? Y ahora viene a Santiago, va a estar en el GAM en octubre, ahora a mediados de octubre se inaugura en el GAM. Y Del una selección 17 de octubre al 11 de noviembre Sí. en el GAM. Y hay revistas de muchos tipos, desde papeles fotocopiados, digamos, fanzine, digamos, duro, digamos, que vienen del mundo del cómics, del mundo punk, y que yo tengo un poco de eso. Cuando yo era chico yo hacía fanzine y todo eso. Hacía fanzine. Hacía fanzine, ¿no? ¿En No sé serio? si era punky, pero era muy... hice Lautaro Parra me hizo... ¿En serio? Sí. Tremendo dibujante chileno. Martín Cáceres, así que conozco un poco también y me gusta mucho ese mundo, digamos. Bueno, hay un arquitecto que hace un fanzine bien, que lo hacía con Córdoba. El Emilio Marín. Ese. Sí, pues él también es parte del Súper bueno. del Archicines. Él es parte, y él está haciendo el montaje y está quedando bien buena, digamos. Va a ser la biblioteca del GAM. Sí. El Emilio, bueno, él hace un fanzine, un zine que le dicen ahora, no sé, como más sofisticado parece. Claro. El zine, que sí, es muy bueno, digamos, él es muy cuidadoso en su trabajo siempre. Veamos imágenes también. No sé cómo estamos bien de tiempo. Ah, ya, ok. Preguntas. No, igual me gustaría, no sé si abrirlo a preguntas para que se haga un poco más dinámico, ¿no? ¿No te parece? Porque siempre al final no queda como tiempo. No sé si... Por eso, sí. ¿Preguntas, comentarios o quieres comentar? Te iba a preguntar si tú ves la misión de tu revista de alguna forma u otra, como luego yo usar una palabra así media cargada, popularizar la arquitectura, es decir, crear otros nexos que evidentemente no son los académicos ni lo usual, qué sé yo, pero por lo poco que vi, por lo interdisciplinario que es la revista. Sí, lamentablemente en estos números escriben muchos arquitectos, pero en otros han escrito de otras disciplinas. Ya, sí. Lamentablemente. Bueno, es que se me ocurrió de repente que la verdad es que si tú lo ves así, que aquí Están muy buenos, ¿eh? Están muy buenos los artículos. ya, seguro. Viene de seguro cerca, pero sí. Que los tres podría ser que los tres fuéramos una especie de populistas en nuestras materias en particular, pero también de la cultura, ¿no? Es decir, una de las razones por la cual a mí me interesa particularmente escribir en un medio masivo, justamente porque yo tengo una visión de la cultura bastante populachenta, ¿me entendí? Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que cualquier persona medianamente inteligente es capaz de llegar a las artes visuales, que no exige de ¿cómo se llama?, de un magíster en nada, ¿no? Y tengo la impresión por nuestra conversación y por haber ojeado 2 segundos, evidentemente vuestras publicaciones, que igual ustedes también van por ahí, ¿no? Sí, bien. Sí. Bravo. Sí, ese es el camino que elegimos ya. Y en 5 años más vamos a estar ahí mismo. Perfecto, así me gusta. No, en 5 años más van a haber Cinco- otros cinco de tipos años. tratando de derrocarte a ti. Es que no hay. Bueno, pero en Es algún- que no hay nada que quitarme. ¿Qué me van a quitar? Siempre La sale, ropa. siempre sale, ¿no? Cristian, tengo una duda. Este libro que tú estás editando, o sea, que publicaste y vas a lanzar mañana, ¿es la primera recopilación de textos Es la primera tuyos? recopilación de textos míos, exactamente. ¿Qué otros libros has escrito? No, ese es. Ese, es tu Ese- único libro. Así que mi único libro de momento, y además sale en castellano, cosa que es curiosa porque todos los textos fueron escritos en inglés.
Pero bueno, según mi agente en Nueva York, sí, yo no los traduje, si no me demoró más de 10 años en traducirlo. Los 10 años en los cuales me demoré en escribir los textos originales. No, lo hizo un muy buen traductor y luego una amiga mía también me echó una manito, ¿no? Pero sí, bueno, según mi agente, es más fácil hacer una recopilación de ensayos en inglés teniendo uno en otro idioma, ¿no? Pero no, es decir, mercado para aquello en Estados Unidos no es fácil. Y yo soy un tipo que algún nombre tiene, ¿me entendía ya? Pero tampoco es fácil. Sí. Pero también yo creo que un poco la intención quizás era dar a conocer un poco esa, ¿no? Esa información que está contenida en esas críticas, darlas a conocer acá en Chile, ¿no? En un mercado, o en un espacio que no... Yo creo que sí. Además, la verdad de las cosas es que hay poca crítica de arte, no solo hombre, hay gente que escribe, no quiero insultar a nadie, pero porque críticos hay gente que escribe para periódicos y qué sé yo. Pero en general hay poca crítica de arte, en parte por los mismos problemas culturales de los cuales hablábamos en Chile, pero no solo en Chile, en México, en España. Es decir, la tradición en castellano es media flaca, ¿no? Es decir, no es tremendamente fuerte. La anglosajona es mucho más fuerte. En francés, inclusive, tampoco hay grandes críticos de renombre, hay teóricos, eso es otra cosa. La crítica casi siempre viene, particularmente la que trabajo yo, ligada a la literatura más que a la teoría, aunque pasa por ahí también, hay varios desvíos, ¿no? O a la filosofía o a la estética. También, sí, con Danto particularmente, sí, tienes razón. Pero sí, está suscrita... ¿Pero tú crees que está muriendo la crítica, Cristian? O sea, ¿podemos hablar de una post-crítica? Debería haber crítica empanada, porque la verdad ¿Sí? Es muy buena la revista Weekend. Siempre hacen crítica a las mejores empanadas. No, y pero no solo eso, sino que me enteré de allá que parece mejores que había un empanadas, listado de las mejores empanadas. No, te la voy a pasar. Pásamela, la hicieron, porque- las 10 mejores porque yo las empanadas. quiero Y todos los años experimentar. hacen. Y hacen un concurso las mejores empanadas. Y todo. Eso está bien. ¿Tú me llevas? Sí. Genial. Mira, me encantaría que así fuera. Lo que veo, sí. Te voy a responder de una forma contundente. La respuesta es sí. Hay un momento ahora para la crítica que es nuevo. Aunque la mayoría de la gente en Estados Unidos y en Alemania y en Inglaterra te dicen que la crítica está sufriendo un momento de un bajón enorme. Pero lo otro que se ha caído básicamente es esta otra estructura académica, que se ha caído particularmente su uso público. En la medida que ha pasado eso, por inercia, más que por otra cosa, se abre un espacio quizás más valórico, ¿no? En el cual pueda entrar gente como yo, o Jerry Saltz, o qué sé yo, Peter Sheldon, que escribe para New York, y otra gente más, ¿no? Pero eso básicamente no es una victoria de la crítica, es más bien como la victoria de Reagan cuando se cayó el muro de ¿cómo se llama? Berlín, ¿me entendés? Es decir, los soviéticos fueron los que se cayeron por su propio peso, no fue una victoria de nadie. Entonces yo creo que estamos en un momento análogo. Pero es un buen momento para la crítica por eso mismo. Es decir, se pueden volver a empezar a hacer juicios valóricos que a mí me parecen fundamentales. Porque una de las cosas que no se ha hablado, digamos, en términos del arte a nivel global, es de la ética. Y como estamos en un momento ahora en que estamos financiarizados hasta el cogote, hay que empezar a decir, por favor, esto no es una crítica, no es una simulación del egoísmo, no es una simulación de la avaricia, es la avaricia. Punto. ¿Entendí? Eso es fundamental. Pero para hacer eso, tu piso tiene que venir por otra parte, no puede venir a través de Foucault, porque Foucault no hace esas paralizaciones, más bien las evita. Entonces, por eso. Pero es complicado eso, ¿ah? ¿Cómo hacerlo sin lo que hablamos antes, sin perder el espacio además? Porque es complicado no ser Es complicado decir esto decir bueno y las esto cosas malo. como son. No, yo encuentro que no. Yo encuentro que inclusive abre público. Yo creo que la gente por eso mismo... O sea, falta como de riesgo, llamas tú, o sea, o como falta de práctica, para empezar de... primero, porque ¿para qué hablar de esto como... Mira, es importante pelear en la crítica, como es importante pelear en la crítica literaria y en todas las otras. Es decir, se tienen que emitir juicios, ¿no? Además es bueno para el lector. ¿Entendido? De golpe hacia arriba. Sí. Que en el fondo son que impulsan, no... No golpe hacia abajo. No, claro. Sí, y eso yo lo encuentro que es fundamental. ¿Entendí?
Es decir, a alguien que está subiendo, no es para qué, es decir, es, de nuevo, poco ético. Un crítico con algo de nombre es tratar de básicamente bajar a alguien, ¿no? Es decir, más bien, si hay alguien que tiene una carrera hecha, ¿no? Y hay una discrepancia real, ¿no? Entre el crítico y la obra, no la persona, ¿ah? La obra. Entonces yo creo que ese crítico está en el deber básicamente de pegar el combo para arriba y los combos que le vienen para abajo aguantarlos también, ¿me entendés? Es decir, esta cuestión es de dos vías, pero los riesgos se necesitan, la práctica también se necesita, volviendo un poco a lo que estamos diciendo. Hay poca práctica, eso es realmente el problema ahora. Tampoco sería una pena que esto también se transformara, ¿me entendís?, en un lote de tipos internacionales que lo único que quieren hacer es ir y pelear con alguien, ¿no? Porque esa tampoco es la idea. ¿Cuál para ti debe ser la formación del crítico? ¿Debe venir del campo de la historia del arte, artista, curador? Porque es como difuso, ¿no? Sí, siempre sí, como la formación del crítico, a veces es autodidacta. No sé. Sí, tienes razón. La profesionalización, perdón. Gracias, muchas gracias. Dos empanadas que te compro yo. ¿Cómo se llama? Sí, es decir, ha sido en cierta medida un lastre también, y en general tiene razón, son tipos más autodidactas, pero también vienen de la literatura o de la filosofía, como decías tú. Sí, lo que hablamos. ¿No? Es decir, es difícil estudiar para ser crítico. Yo no lo... No lo recomiendas. No, para nada. Es una pérdida de tiempo. Casi, sí, yo diría que sí. O sea, ahora, hay cursos que uno puede tomar, pero tomarlo como para tener una profesión me parece un absurdo, ¿no? O sea, hay que tener cierto criterio, hay que saber escribir más o menos. Hay que saber escribir más bien. Mucho. Empezamos ahí, hay que saber escribir, ¿no? Sí, mira, yo creo que realmente la crítica coge interés cuando se hace como literatura, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, ahí es donde está el frisón, ahí está la cosa, ¿no? Y básicamente, si se hace eso, entonces la crítica se torna un foco, una prisma a través de la cual se pueden discutir muchas cosas, inclusive las cosas que están fuera del ámbito, supuestamente fuera del ámbito, ponte en mi caso, las artes visuales, ¿no? O el cine, o de la literatura, se puede hablar de todo, ¿no? No sé si hay preguntas. Para Cristian, ¿cómo se puede desdoblar, y no lo hago una pregunta como crítica, sino que me interesa esa relación, el papel de crítico de arte en tan importantes medios como el Village Voice o Art Review, y tu papel de curador de exposición, especialmente lo que haces con esa maravillosa Bienal de Dublín que hubo hace poco? Mira, es decir, es una posición arriesgada, básicamente, porque evidentemente que hay el potencial de conflicto, ¿me entendí? Es decir, hay menos potencial de cuando yo llevaba una galería, donde sí realmente hay unos conflictos evidentes, ¿no? De dinero y qué sé yo, pero hay unos conflictos de influencia. Pero al mismo tiempo, a mí me es importante porque en parte porque tengo ciertas críticas hacia la profesionalización del curador, ¿no? Y el rol del curador ahora, tratar de ilustrar también otra vía de hacer las cosas, ¿no? Humildemente desde donde vengo yo. Entonces, me sigue interesando la práctica, además que a mí me encanta trabajar con artistas, ¿me entendés? Por eso estoy metido en esta cuestión, es decir, porque en algún momento fui a una visita de estudio en España cuando era muy pendejo, y me quedé anonadado con la idea de que lo que yo estudiaba, que eran letras, se podía hacer manchando un pedazo de tela. Entonces, cada vez que me encuentro con una sorpresa de arte en términos de cultura visual, pues revivo esa misma experiencia. ¿Algún otro comentario, pregunta? Gracias. Bueno, mi pregunta es para Rodrigo.
Bueno, yo pertenezco actualmente a esta generación de futuros artistas visuales que nos estamos formando en escuelas más bien contemporáneas. Entonces mi pregunta es si sobre la experiencia del trabajo editorial, ¿esto debería partir más bien dentro de la escuela de arte o ya en la vida laboral de un artista ya formado, como una experiencia más experimental, como decías tú, en un ámbito más íntimo, como más pequeño? ¿Cómo sería posible que esto pudiera ser más potenciado? Gracias. Quédate con el micrófono. Y mira, la experiencia que yo tuve con el tema de las publicaciones es que también yo pertenezco a una generación, voy a hablar de historietas, que vio publicaciones en kiosco, que era el Ácido, el Bandido, el Trauco. Yo crecí viendo esas publicaciones de historieta chilena, con un boom de la historieta chilena, que yo pensaba, Matucana, que era la revista del garage de Matucana. Beso Negro. No es el momento para hablar de esas cosas, pero sí, había una revista que se llamaba Beso Negro. Era Ipang de verdad. Y yo vi todas esas revistas y yo decía, cuando estaba en el colegio, yo decía, cuando yo salga del colegio, voy a publicar en esas revistas. Cuando yo salí del colegio, no había ninguna de esas revistas. Entonces después yo entré a la Chile con la idea de que estudié arte en la Chile pensando que yo podía hacer historieta en la Chile, cosa que hubo una resistencia porque no estaba dentro de la lógica de la Chile, en el fondo. Era como, había grabado, había pintura, había artesanía, no sé, había arte textil, pero no había historieta. Entonces me decía, usted viene de la gráfica, es como váyase a su pueblo. Y en Comiclandia, que no existía tampoco, yo no me podía ir, po. Entonces lo que hice fue, bueno, gracias a Carlos y a otra gente que sí conocí, me empecé a autoeditar. Yo creo que el ejercicio de autoeditarse para cualquier artista, yo creo que es algo vital. O sea, yo sé que en un mundo ideal nos llaman por teléfono a la casa y nos dicen, usted ha sido seleccionado para participar, no sé, nada. Pero Chile no es Cannes, ¿cachai? Chile generalmente las cosas son mucho más difíciles y nadie te va a buscar, nadie te va a pedir que nadie te va a invitar a ninguna parte, ándate, fuera. No, pero en el fondo es un país que no está hecho para... es un país hostil en ese sentido. Entonces yo agradezco también la posibilidad que me dio esa misma hostilidad de empezar a autoeditarme. Porque yo en un momento era como, si yo no hacía mi revista, nadie me la iba a hacer también, ¿cachai? Tampoco fui a muchas editoriales. Mentiría si quizás soy muy ansioso también. Entonces quizás yo también me aceleré un proceso. Pero por la experiencia que yo tengo de viendo como la gente que hace historieta en Chile, seguimos en un mundo de autogestión. Lo que hemos hecho es profesionalizar esa autogestión, pero seguimos levantándonos en la mañana con la sensación de que nadie lo va a hacer por uno. Y yo creo que mientras uno tenga esa sensación de que en el fondo que puede conocer gente que lo puede ayudar, genera redes de trabajo, genera redes de amistad, que al final uno crece en la autogestión. Y eso es súper bonito también. O sea, la gente con la que yo vengo haciendo autogestión la vengo haciendo hace 10 años, entonces ya somos amigos. Y tenemos hijos ya, y esperemos que nuestros hijos sigan con esto. Esto es como los jaivas, como cuando los jaivas, muere un jaiva, hay otro jaiva al tiro, ¿cachai? Y eso es bueno, ¿cachai? O sea, así que yo confío en eso, en el fondo, en que podemos seguir teniendo hijos, porque nadie nos va a ayudar. ¿Cachai? Eso es. Así que sí, en el fondo, si tú tienes tu trabajo y cualquier persona que tenga tu trabajo, que se autoedite, ¿cachai? Que no lo piense 2 veces, que lo haga. Y en otro caso vaya acumulando kilometraje, ¿cachai? Y en algún momento alguien va a ver tu trabajo, porque es distinto decir yo tengo una idea que hacerla, ¿cachai? Que alguien lo vea, ¿no? ¿Cachai? Y Sí. puede haber justo un curador muy importante y que lo puede ver, ¿cachai? Pero es bueno que tú tengas algo, un pendrive, no sé, cualquier cosa, algo físico. Ahora que hablas de la autogestión y todo esto, aquí, bueno, nuestros casos en particular somos personas que además hemos venido como a llenar ciertos vacíos, ¿no? O sea, como que en el caso tuyo, con esta publicación que... No sé. Sí, y... Ya sí. estás acá. Y claro, porque lo que tú dices, o sea, Chile es un país hostil, yo lo he sentido también, yo soy particularmente, no soy chilena, si alguno de ustedes no lo sabía, y me costó un poco al principio, ¿no? Llegar y tratar de sobrevivir, o sea, de encontrar un trabajo, entonces inventé un proyecto para llenar un vacío y al mismo tiempo tener una pega que no me da todavía para... Pero me inventé el espacio, entonces eso pasa en Chile y yo creo que es bueno que esté pasando también. Yo creo que se están dando las instancias, estamos en un momento histórico, por decir una palabrota, donde estas cosas
están empezando a suceder. O sea, en tu caso, con el cómic, la historieta, la ilustración, también cuando hablaste de Plop, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes parten casi simultáneamente a llenar dos vacíos, una galería que se especializa en cómic y ilustración o gráfica y tus publicaciones, y en tu caso lo mismo, en el caso de Artichoke. Cristian, no sé cómo tú lo ves, que vives afuera, ¿no? Pero yo empecé igual, yo básicamente me inventé una galería con un socio, de ahí empezó en Nueva York. Y luego el resto... y la primera vez que hice un escrito para el New York Press, que bueno, ahora se ha ido, que era la gran competencia del downtown neoyorquino, hice un artículo sobre política y me llamaron a pedirme más cosas. Y yo quería hacer crítica de arte, y dije, no, vaya a estar perdiendo el tiempo. Entonces, pero los tuve que convencer, entonces básicamente también es una especie de autogestión, ¿no? Sí, totalmente. Y además, mira, te voy a echar flores, porque yo creo que tu labor, en términos de nuestro campo, es fundamental acá, ¿me entendés? Así que realmente chapó, lo estáis haciendo súper bien y es súper necesario. No, pero no te pongas roja. No, es que es verdad, es que realmente, totalmente. Y es súper necesario. Ahora, a ver cuándo se quiebra esta muralla que hay en Chile, en lo público, en lo privado, la relación con la financiación, volviendo un poco, digamos, al tema, parte del tema inicial. Porque todos los índices macroeconómicos en este país están que suben hace, ¿qué? 10 años, ¿me entendés? Pero todavía no se entera el personal de que la cultura es rentable. En una ciudad como Chicago, $2 billones es lo que hace anual las artes visuales. 2 billones. Y una ciudad en la mitad del porte de Santiago, ¿me entendés? Y además que está en plena decadencia. Sí, pero Cristian, pero también hay como una tendencia, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, como a tratar de espectacularizar un poco la cultura. O sea, hay muchas instancias donde se trata de aproximar la cultura al espectáculo, como una forma también de atraer más público, de hacerlo más popular, sí, de que esa plata no quede tirada, ¿no? Como de tratar de rentabilizar un poco más la cosa también. Sí. Entonces, digamos que aquí ni siquiera, o sea, todavía pero hace ojalá falta pero ojalá eso fuera el problema que hubiera acá, ¿me entendés? Si habríamos avanzado ya en cantidad. Si tuviéramos, that's a good problem to have. Eso es un buen problema para tener, ¿me entendí? Tratar de hacer ese tipo de discriminaciones. Ahora, de lo que estoy hablando yo es un mínimo apoyo privado, más que público, para la cultura, ¿no? En general, ¿no? Que creo que... Eso parte que, ¿dónde podríamos comenzar pidiéndole por lo menos al Estado que tenga una institución que valga la pena. Bueno, el MAC lo hace bien con lo que tiene, pero me parece que hay muy poco presupuesto. Sí, esa es la cuestión, que con los pocos recursos también... Pero es que pongan, que se decidan, que el gobierno también tiene la posibilidad de, en vez de tratar de llenar todos los medios, una institución que realmente articule lo que pasa de adentro para afuera y al inverso. Y es tan importante sacar gente como traer gente. Inclusive, en cierto sentido, en este momento creo que para Chile es más importante traer, ¿no? Traer grandes propuestas internacionales, porque así ahí sí que se hace una especie de mixtura. Y además también que se con la ubicación geográfica, aunque ahorita, bueno, con internet y todo el cuento, pero sí, igual pero hace falta la experiencia en vivo, ¿no? Falta esto, falta el roce. Por eso, falta la visita a experiencia, estudio, claro. ¿entendí? De que Francis Alice venga y vaya a tu estudio, que coja tus cosas o que lea tu revista o que vaya al estudio, sí, que venga, ¿no? Y lo digo a él como cualquiera. Sí, exacto. Empanada. Lo que lo traiga alguien, ahí voy. Que lo traiga Chaco el próximo año. Sería bueno. 5 o 7 minutos para alguna pregunta extra, duda. ¿Le puedes pasar, Pablo? No, es que el tema me parece que es importante y que, bueno, que sucede acá, ¿no? En esta feria se trae gente... Exactamente. No, también sucedió con la Trienal, digo, ya que estamos en el tema, con la Trienal de Chile, la 1,
La 1 y última. Y la última, ¿no? Porque la 2 es un off, ¿cierto? La 2 la está haciendo Galería Y eso Metropolitana. justamente se debe a un proyecto de Estado que no se continúa. O sea, no es que me quiera colgar todo el rato el Estado, pero justamente ahí había algo que fue grande, vino harta gente, o sea, fue un polo de... ¿no? Yo creo que el Estado sirve para incentivar, es decir, yo creo que la idea de que el Estado lo pague todo es una equivocación. Sí, Pero sí sirve Pero- para incentivar y para mostrar un poco el camino y tratar además de apalancar al resto, al privado que tiene cada vez más plata acá, que vale la pena hacer esto. Es que la 1 fue un proyecto de Estado aparentemente sólido, nos la creímos varios, yo creo, o sea, por lo menos la gente que participó ahí, que no era poca, porque fue grande, y sólido en el aire, parece. Pero sí, tienes razón. No se puede confiar en el Estado. Porque no mantiene a largo plazo las cosas también. ¿cachai? Te lo digo yo que estaba apostando a mi fondar del año pasado y no pasó nada. Y te dieron uno... Después el proyecto siguió, el proyecto ha continuado. Es que yo conozco grandes proyectos que no son de fondar. Si el fondar genera una dependencia también. ¿cachai? Totalmente. Entonces la gente tiene como una cosa, si no, tienen súper buenas ideas, pero si no, No, se pero las yo financia aparte del fondar no la- fui generando instancias también pues yo no pretendo vivir del fondar toda la vida, o sea, la página no pretende ser un apéndice de fondar, sino contar con cierto respaldo, Sí. como un piso por lo menos, tener un piso para poder a partir de ahí, porque lo que dice Cristiano, o sea, no hay apoyo privado tampoco, entonces no hay apoyo de nada, al final estamos... Bienvenida a Chile. Claro. Pero también hay que intentar crearlo, si eso es lo que digo. Sí. Y cuando hablo, digamos, del apoyo estatal, encuentro que, bueno, el fondar y la plata efectiva que dan a la gente, ¿no? Es súper importante, pero al mismo tiempo otra labor es una labor de apoyo, es un acercamiento, digamos, al empresariado que creo que en este momento no se está haciendo y que podría ser clave, ¿entendés? Igual no, Pero es igual no termina complicado en nada, porque pero uno tiene que funcionar como autogestor. Yo no tengo los conocimientos, por ejemplo, o sea, Pero no, por eso- no manejo el lenguaje, no manejo el approach. Entonces, ¿cómo llegas tú a estas personas que... pero que por se eso que te suponen- digo, para eso Porque serviría uno el está, Estado. uno está del lado creativo, o sea, uno Pero está para del eso lado- serviría el Estado, que tomen a Javiera Parada, por decirte, alguien con chispa y con movilidad, y que la tomen justamente para hacer eso, ¿me entendés? Para acercar al empresariado, digamos, a este tipo de gestiones, ¿no? Y gastando poco dinero, ¿me entendés? Es decir, a nivel de rentabilidad podría ser muy bueno, ¿no? Bueno, en realidad ya está bastante contestado. No, quería solamente una observación que me di cuenta en la conversación, y que pienso que en este momento en Chile hay un editorial independiente, de proyecto independiente distinto alrededor de 5 años, que siempre está esta disyuntiva entre lo académico y lo independiente, de alguna manera, como la tener una conversación que diferencia del discurso académico, del discurso institucional. Hoy día me parece mucho más fresco, no sé si es muy superficial la palabra, pero de alguna manera simplemente crear contenido, crear discurso, y eso lo encuentro sumamente positivo. Salimos de esta cosa como... Había como cierta retórica también con eso, ¿no? Entonces ahora hay una proliferación de mayores visiones, mayores voces, y bueno, bien para todos. más accesibles también, o sea, a nivel de... ¿no? La accesibilidad es fundamental, particularmente si le estáis pidiendo plata al Estado. Sí, yo creo que estamos más o menos en el tiempo, ¿o no? ¿O todavía tenemos para otra pregunta? Sí, un par de preguntas más, porque como estamos haciendo una ronda de conversaciones, para no atrasar a la conversación siguiente. ¿Alguien más quiere preguntar? Preguntas, comentarios. A Rodrigo, a Pablo, Cristian, me quedó una duda de tu libro. La selección de los textos, ¿cómo se hizo? ¿Las escogiste tú o hubo como una selección de metales pesados? Lo hicimos junto con metales. Es decir, yo tenía una serie de escritos que a mí me parecían que eran dentro de mi producción importante de meter.
y ellos me hicieron básicamente una edición de aquello, ¿no? Y lo hicieron muy bien además. Es decir, tenía por ejemplo uno sobre un reality de artistas que hay que en realidad no daba el caso y no habría pintado mucho acá, ¿no? Entonces, pero así fue, así fue. Lo otro que iba a decir es que en realidad, mira, tú me preguntaste si era mi primer libro, catálogos tengo por doquier. Un libro, una recopilación de ensayos, no. Entonces, Quisiera escribir algo más como un libro, digamos, partiendo de cero, diciendo, este sí, es un por punto que supuesto. quiero... Una novela, no sé, en mis sueños. Pero, por ejemplo, todas estas reflexiones que tú tienes sobre la crítica, eso sería sí, súper no, interesante como... me encantaría, como me encantaría. escribir sobre eso. Y tengo varias cosas en mente que, por ejemplo, trato de convencer a mi editora, a mi agente, que las tiene que vender y vender bien, y de momento la buena no se mueve, pero ¿qué la vamos a hacer? Pero sí, sí. Sí. Ah. Más que una pregunta es agradecerles, porque me parece que el tenor de la conversación ha sido tremendamente positivo, ¿no? Normalmente cuando uno aborda este tipo de temas, ¿no es cierto?, suele caer en esta cosa negativa de que este país no pasa nada, no se puede, ¿ya? Y nos quedamos en eso. Y lo que hoy hemos visto son ejemplos de que así se puede, ¿ah? Me parece tremendamente potente. Yo también soy un artista que hace automecenazgo, estudié arquitectura para eso, o sea, para poder pintar tranquilo, ¿no? sin importarme que vender. Yo creo que hay mucha gente que hace muchas cosas en Chile y yo creo que eso es potente porque en definitiva, ¿qué importa lo que ocurra si te compran? Ese es otro cuento, pero el tema es que se hacen cosas y se siguen haciendo cosas y en todo Chile, en todas partes. Y hoy día, en esta conversación, aquí en el centralismo de Santiago, que se plantee, ¿no es cierto?, una visión así de positiva, me parece que es un tremendo aporte, especialmente para todos los jóvenes, la gente que está partiendo y que yo creo que tienen todo un mundo por delante para mostrar a todo el planeta. Así que, a todo el planeta. Pero es que eso es, el planeta está esperando eso. En momentos súper interesantes y súper valorables como Feroces, como Ediciones Daga, Vaticano Chico, que hablaron ayer acá, que están haciendo un trabajo editorial como de primera calidad, de lujo, y para comunidades muy pequeñas, digamos, o pequeñas, pero que publicar tiene que ver con eso, en mi opinión, tiene que ver con construir una comunidad y mostrarlo hacia afuera, construir espacio público, construir... Yo también. Bueno, con estas notas tan positivas y este consenso, nos despedimos de ustedes y muchas gracias por venir. Será hasta la próxima.